Bien, en este video vamos a hablar de lo que es la programación funcional y también lo que es el paradigma declarativo. Vamos a empezar con lo que son los estilos de programación. La programación tradicional, la que ustedes conocen, si no conocen todavía nada de lo que es la programación funcional, son aquellos lenguajes que usan los algoritmos para resolver los problemas. Entonces, todos los lenguajes que son, por ejemplo, Java, Python, C, etcétera, y todos los anteriores pertenecen a ese paradigma tradicional, que es el imperativo, pero vaya, existen otros estilos de programación en el que un programa es una simple especificación del problema a resolver. Ojo, ya no es un algoritmo como tal, sino que es una simple especificación formal del problema a resolver. Es decir, lo importante es el qué y no el cómo. En los otros lenguajes siempre nos estamos fijando en el cómo se resuelve el problema. En este paradigma, lo importante es el qué del problema. Estos estilos, llamados programación lógica y funcional, forman la llamada programación declarativa, que es otro paradigma. La programación declarativa, y en esta se encuentra la programación lógica y funcional en lenguajes como lo que son Haskell y Prolog. Este paradigma de programación basado en diversos tipos de lógica en el que se estudian de forma simple muchos aspectos avanzados de los lenguajes de programación modernos. Este paradigma encuentra diversas aplicaciones en áreas como las bases de datos, ingeniería del software, procesadores de lenguaje, inteligencia artificial, etc. Son muy importantes. Vamos a ver un poquito al respecto de los lenguajes. Podrán ver en la columna, en las columnas vamos a encontrar los lenguajes y en las filas vamos a encontrar cómo son vistos por parte de los fans de determinado lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos los fans de Java, cómo se ven ellos mismos en la primera columna, primera fila. Bueno, ven algo muy estructurado, un edificio muy, muy bonito. Pero ¿cómo ven los fans de Java a los demás? Pues no los ven muy bien, ¿no? O sea, es hasta de risa. Pero, ¿cómo ven los fans de Java a los que programan en Haskell? Que Haskell es un lenguaje funcional. Lo ven como si fuera Albert Einstein escribiendo sus ecuaciones. Y así sucesivamente, realmente todos se burlan de todos, ¿no? Pero ellos se ven como lo mejor. Pero hay algo particular, que todos los programadores de los demás lenguajes ven a los de Haskell como si fuera un Albert Einstein. Y los programadores de Haskell ven a los demás como un desastre, una bomba de tiempo, un edificio en llamas. Los ven muy mal, ¿de acuerdo? Y vamos a ya adentrarnos a lo que es la programación funcional y por qué se ven de esta manera. En este caso, la programación funcional es un paradigma de programación que se basa en el uso de funciones matemáticas para transformar datos, evitando la modificación del estado y de los datos mutables. Las características principales de la programación funcional es que un programa se construye con funciones que son deterministas. Para una misma entrada, siempre devuelven la misma salida, que también se conoce como la transparencia referencial, y no genera ningún efecto secundario, los famosos side effects. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué son los side effects. Los datos no se pueden modificar una vez creados. En lugar de cambiar un valor existente, se crea uno nuevo con las modificaciones deseadas. Entonces, si estamos acostumbrados a usar otros paradigmas, nosotros sí podemos modificar las variables. Aquí ya no se van a poder modificar. Los programas se construyen combinando funciones más pequeñas y simples, en lugar de escribir bloques de código grandes y monolíticos. Entonces vamos a estar trabajando con funciones y las vamos a ir llamando a como sean necesarios. Y hay un lenguaje muy particular que es Haskell. El lenguaje Haskell es puramente funcional, ¿de acuerdo? Y hay otros lenguajes que incluyen programación funcional, pero no son puramente funcional.
Ahora sí, ¿qué son los side effects y cuáles son, qué son las particularidades de este lenguaje funcional, de los lenguajes funcionales? Los side effects, en el momento que quieres modificar una variable, se vuelve un side effects. Habíamos dicho que no puedes modificar una variable. Entonces, si tú intentas hacer eso, pues ese es un efecto secundario. También pasa lo mismo si quieres modificar una estructura de datos. Lo que es una excepción son side effects. Detener la ejecución por un error en tiempo de ejecución es un side effect, un efecto secundario. Las acciones IO de entrada y salida son consideradas efectos secundarios, lo que es leer por teclado, leer o escribir a un archivo o hasta mostrar algo en pantalla. Por eso en el gráfico que tenemos el área coloreada en verde, que son las funciones puras. Las funciones puras no tienen side effects, no tienen efectos secundarios. Pero cuando estamos tratando con el exterior, está el círculo naranja, cuando tratamos con el exterior, entonces ya nos vamos a encontrar con los side effects porque tenemos datos de entrada, estamos produciendo una salida, estamos interactuando con el exterior y es ahí cuando tenemos los side effects. La programación funcional parecía que es un poco complicada y es complicada porque existe una fricción con el cambio de paradigma. El hecho que no puedas modificar variables, que no puedas tampoco usar los ciclos for, el ciclo while, todos los demás ciclos, vaya, y tienes que cambiar la forma de cómo escribir tu programa. Ya vimos que no es cómo, sino ahora vemos el qué. Es una especificación del problema a resolver. Entonces, eso es lo que crea un poquito complicado trabajar con lenguajes funcionales, pero eso es al principio, porque no lo es. Una vez que entiendes todos estos conceptos, aprendes a trabajar y ya no es complicado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las ventajas de esta programación declarativa o trabajar con la programación funcional? Un programa funcional es más corto y legible, ¿de acuerdo? Siempre un programa funcional con respecto a los demás lenguajes usa menos líneas de código, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es más legible. Además, es elegante matemáticamente, lo que permite verificar si un programa cumple su especificación. ¿Qué sucede con los paradigmas, con los otros paradigmas? Que si tú ves el código de otra persona, de varias personas y que resuelven el mismo problema, te podrás dar cuenta que existen códigos que son muy complicados de leer, que dices, bueno, dio muchas vueltas para resolver un problema y vas a encontrar códigos de otros compañeros que ves que son muy sencillos, rápido le entiendes y hay otros que no les entiendes, cuesta mucho trabajo comprenderlos. Entonces, en estos paradigmas, como usan la matemática y las funciones matemáticas, es muy fácil verificar si el programa cumple su propósito. ¿De acuerdo? Aprender programación funcional permite al programador desarrollar un estilo de programación riguroso y disciplinado que puede ser usado ventajosamente en otros lenguajes de programación. Entonces, en este canal vamos a aprender lo que es la programación funcional pura y también vamos a ver programación lógica. Y bueno, no se queda solamente en estos lenguajes funcionales. Estos lenguajes que son puramente funcionales te van a servir para aprender al 100% lo que es la programación funcional, pero no por eso no lo vas a poder aplicar en otros lenguajes. Al contrario, los nuevos lenguajes incorporan funciones de este paradigma, ¿de acuerdo? Lo van agregando poco a poco, por ejemplo, Kotlin, Java, Python. Los lenguajes modernos ya incluyen lo que es la programación funcional. Antes no lo tenían, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aproximadamente a partir del 2010 en los programas de estudio
en este caso voy a hablar específicamente del Tecnológico Nacional de México en la carrera de Sistemas Computacionales, incluyen la materia de programación lógica y funcional en esos años, pero la programación lógica y funcional tiene décadas de existencia, pero yo no entiendo, no he logrado entender por qué después del 2010 quieren enseñar programación funcional. Bueno, al final de cuentas es programación y te va a ayudar, ¿no? Pero llega muy tarde. O sea, como que la tuvieron aislada la programación funcional en la preparación de todos los que estudian programación, tuvieron aislados estos temas y después del 2010 ya lo van incorporando, ¿de acuerdo? Entonces, hubo muchas generaciones de programadores que no se prepararon con programación funcional. Y más que nada porque los lenguajes tampoco soportaban la programación funcional. Entonces, hablamos de una persona que trabajó con PHP, que trabajó con C, y aquellos lenguajes, pues nunca se encontraron con la programación funcional porque el lenguaje no lo soportaba. Actualmente, si yo sé que muchos que me están viendo pueden, pueden conocer el lenguaje Python. El lenguaje Python ya incluye características de programación funcional y por eso mismo a lo mejor conozcan un poquito de programación funcional y lo pueden implementar. O aquellos que trabajen con Kotlin o algún otro lenguaje que lo soporte, pero es porque recientemente incorporaron esas características. Y bueno, entonces la programación funcional pues ya lleva tiempo con nosotros, solamente que estuvo aislado. Entonces sí tiene muchas ventajas que aprendas con un lenguaje puramente funcional o lógico, y que posteriormente tú lo vas a poder aplicar en el lenguaje del que provengas, ¿de acuerdo? Entonces, si trabajas con Java, te vas a dar cuenta que Java se soporta algunas características de la programación funcional, y lenguajes como Python, que son los que creo que más características tienen, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que aprendas programación funcional no se queda solamente en un lenguaje como Haskell, sino que también lo vas a poder implementar en los lenguajes en los que ya estás familiarizado o vas a trabajar a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, en otros videos seguimos trabajando a detalle con Haskell o con lo que es la programación funcional, y pues, esto es todo en este video. Muchas gracias.